Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer conversatorio de esta red de físicas UN, que hasta ahora la estamos iniciando. Les acabamos de enviar al chat un link para las preguntas sobre la sesión, pero también para cualquier comentario o sugerencia sobre el evento o sobre la red en general. Antes de empezar, un pequeño disclaimer, y es que aunque la red está enfocada para mujeres y será siempre como ese el foco, pues los hombres son bienvenidos a participar, como varios de ustedes pues nos preguntaron y están haciéndolo en ese momento. Y bueno, el tema de hoy, digamos que esa encuestica que hicimos, la respondieron al final 45 personas, muchas gracias. Y el tema más votado fue futuro profesional y perspectivas. Como es un tema muy amplio, decidimos separarlo en dos partes y esta primera parte se va a enfocar en la academia y vamos a hacer una segunda parte enfocada en la industria. Entonces, hoy solamente es la academia. Bueno, y el formato que elegimos para este pequeño conversatorio es que tenemos 4 panelistas que van a estar como contándonos sus experiencias y después vamos a charlar sobre las preguntas que ustedes tengan, que será pues obviamente un espacio mucho más participativo. Entonces, primero les presento a nuestras panelistas de hoy. Tenemos a Daniel Angulo, que hizo su maestría de 1 año en óptica cuántica experimental en la Universidad de Toronto, en Canadá, y ahora está en 3er año de doctorado en la misma universidad. Diana García, que hizo su maestría en la Universidad de Twente en Holanda, y está haciendo su doctorado en la misma universidad. Juliana García, que hizo la maestría aquí en la Universidad Nacional de Colombia, y durante su maestría hizo una pasantía en el ETH de Zurich, Suiza, con el grupo de física computacional, y ahora está en el 2.º año de doctorado en la Universidad de Aix-Marsella, en Francia, en mecánica de fluidos. Y finalmente Natalia Herrera, que hizo una maestría conjunta en fotónica con el programa europeo de Erasmus Mundus, y ahora está en 3er año de doctorado en la Universidad de Heriot-Watt en Edimburgo, Reino Unido. Entonces, Muchas gracias, Lee, por la presentación y bienvenidas otra vez a todos. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte de nuestro conversatorio, este pequeño panel. Recuerden, por favor, que si tienen cualquier pregunta durante esta parte, solo pónganla en el chat y Lina nos va a ayudar para luego responder estas preguntas cuando terminemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a esperar de hoy? ¿Qué temas queremos hablar? Nos vamos a enfocar primero en el futuro más inmediato después de que se sale de la carrera, si estás graduado de física, este futuro inmediato de qué voy a hacer ahora. Y como Lina dijo, hoy vamos a hablar en particular de la academia. Sentimos que esto fue como lo que vimos en la encuesta que era estas preguntas, lo que más se quería hablar y obviamente esperamos que en un futuro próximas discusiones puedan ser enfocadas en el futuro más lejano, ¿sí? Después de esta primera parte. Pero por ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre los factores que son importantes y que hemos nuestra experiencia que son importantes para la elección de un posgrado. Hablaremos un poquito de la búsqueda de oportunidades a través de nuestros testimonios, de los procesos de aplicación, todos los consejos, tips que, que tenemos. Discutiremos la cuestión de becas y financiación, que sabemos que es un factor muy importante en la elección de este camino. Y también queremos dar recursos e información clave, consejos para que pues, se pueda compartir todo esto. Y esperamos que sea también pues, sea una conversación, no solo nosotros dándoles a ustedes cosas, sino también recibiendo. Sí, pues continuemos. Empecemos, más bien. Bueno, pero la primera pregunta es, ok, nos graduamos y ¿qué es el siguiente paso? Que no es, pues uno pensaría, o no sé, personalmente a veces pensaba que tal vez de una era pensar, sí me voy a ir por la academia, que voy a hacer primero una maestría o doctorado, pero en realidad esto no es, o sea, no es solo un camino. Si decido si decidir hacer primero una maestría o inmediatamente irse por el doctorado, dependerá de la experiencia de cada uno. Si, por ejemplo, sienten que hay que buscar experiencia adicional antes del doctorado, si quieres aprender
más sobre un particular campo, sin, incluso, por ejemplo, no se está seguro todavía del campo o del proyecto que se quiere hacer en un doctorado y se quiere ganar precisamente experiencia en o probando suerte en una universidad particular, un grupo de investigación, pues se verá si se quiere hacer una maestría o un doctorado, ¿no? Y entonces, ¿qué factores son importantes cuando se está tomando esta decisión? Pues primero, y también dependiendo del contexto de cada uno, es en qué país o al menos en qué continente se va a estar buscando esta oportunidad. Y entonces hay que mirar qué acceso se tiene a cuáles oportunidades. También tener algo de claridad en la temática que se está, la temática de lo que se quiere. Tal vez no se sepa, tenga muy claro qué disciplina uno quiere hacer, pero creemos que es importante saber al menos si estás buscando un posgrado teórico, un posgrado experimental, un posgrado en numérico o una mezcla interdisciplinar de esos. Obviamente, pues algo clave es la financiación, ¿sí? Y acá es bien importante saber porque las becas de maestría versus la financiación de doctorado son muy diferentes. Incluso, por ejemplo, se va a tener que considerar cosas como si se necesitará trabajos a medio tiempo dentro o fuera de la academia para financiar los estudios. También, ¿cuánto va a durar estos estudios? Si decido hacer una maestría primero, son 2 años de maestría y luego van a ser por lo menos 3 años de doctorado, que también puede ser un factor para considerar. Y luego ya la practicidad del asunto, ¿no? Los exámenes de idiomas, los exámenes de admisión que se necesiten, si siento que necesito alguna experiencia, publicación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Daniela. Dani, como Lina nos explicó, ella decidió irse a Canadá a hacer su posgrado. Y Dani, por ejemplo, ¿qué te llevó, o sea, cuáles fueron los factores más importantes o lo que te llevó a hacer este posgrado en Canadá? Bueno, primero que todo fue lo del profesor y era que pues a mí me gustaba la óptica cuántica, había hecho unas cosas pues me gustaba mucho la cuántica, entonces varios papers que veía eran de ese profesor y por ahí empecé a mirar que pues trabajaba acá en Canadá y todo eso y luego pues ya las cosas se empezaron a dar un poco porque acá también tenían unas pues experiencias de verano, unas pasantías de verano de investigación, no en esta misma universidad, pero cerca de aquí en otra universidad. Y pues ya teniendo esa oportunidad pude ya conocer pues de primera mano, venir acá y mirar cómo era el asunto y todo eso. Y pues por eso fue que terminé en este programa. Y al final lo que pasa en este programa es que es un año de maestría y pues unos cuantos más de doctorado, que pueden ser 4 o 5, tal vez 6, pero y ya con eso, por eso fue que terminé aquí, pero viéndolo en retrospectiva, es bueno que haya tenido una maestría de un año porque yo no sabía hacer nada de física experimental y ahorita estoy plenamente experimental. Y antes de eso, pues yo solamente había hecho teoría. Entonces ese año de maestría me sirvió mucho para ir viendo cómo era que funcionaba ese asunto. Y al final de cuentas, al final de la maestría uno podía decir, ¿sabe qué? No me gustó, me voy a cambiar. Pero pues yo decidí quedarme con eso y seguir en el doctorado. Sí, creo que eso que mencionas es un punto clave, también fue lo mismo. Yo sentía que saliendo de egresada yo estaba sintiendo que quería ser experimental, pero pues en la universidad, en el campo en el que yo estaba, no iba a tener ninguna experiencia y no tenía ninguna experiencia y no me sentía como lista para enfrentarme a un doctorado experimental y quería ganar algo de experiencia y también por eso decidí la maestría. Entonces es interesante ver, igual porque tu caso es particular, ya que en posgrados en Estados Unidos, en Canadá, se orienta más a hacer un posgrado unificado, mientras que en Europa se tienen pues en general se tiene cada programa separado, ¿no? Y la aplicación es separado. En el Reino Unido también se tiene separado, es más bien el pregrado viene unido a la maestría, y no consideran la maestría tanto como un posgrado, y luego, después, apenas salen del pregrado, aplican a un doctorado. Entonces, realmente la experiencia, y cuando estén tomando la decisión de qué camino seguir, dependerá mucho en cada caso, pero pues hay que tener en cuenta todos estos factores de cada país, ¿no? Entonces, supongamos,
bueno, quiero hacer una maestría, ya sea porque, como hemos mencionado, queremos ampliar un conocimiento, la experiencia en un campo, o incluso no se está seguro de realmente qué temática a uno lo apasiona, ¿no? Porque la vida académica es muy diferente a estar trabajando en investigación en un tema particular. Y una maestría permite como explorar más este aspecto. Ahora, este proceso va a ser un poquito diferente, tanto si se hace, por ejemplo, en Colombia o si se busca una oportunidad en el exterior. Tenemos acá panelistas con ambas experiencias. Por ejemplo, Juli, ella hizo su maestría en la universidad, en la Nacional. Juli, ¿nos puedes hablar un poquito cómo fue este sistema de aplicación para ti? ¿Cómo fue la financiación de tu programa o qué requisitos, qué se necesitaba para eso? Bueno, hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. De verdad es muy emocionante poder contar con esta iniciativa y bueno, que nos sigan acompañando como en siguientes conversatorios, diferentes temas. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Nata, sí, yo hice la maestría en la Universidad Nacional, justo después de terminar el pregrado en física. Realmente fue directo y resulta que hay muchas opciones. En mi caso particular había una opción de vincularme con un proyecto de financiación, porque claro, siempre la financiación es lo complicado. Y en mi caso fue los proyectos de Colciencias, que mi profesor tenía ya un proyecto establecido, yo me pude vincular por medio de ese proyecto estaba establecido, que contaba con varios estudiantes. Y bueno, ahí pude obtener una financiación entonces el contrato era como, digamos, como un estudiante auxiliar, y eso me permitía, bueno, enfocarme más que todo en el trabajo, en el trabajo de investigación y en la universidad, y a la vez, pues, ir desarrollando a cabo mi tesis. Según sé, bueno, no sé cómo sea en diferentes universidades, al menos por la Universidad Nacional, hay algunas becas, dependiendo de la facultad, si hay para ser asistente docente o para desarrollar algunas otras actividades auxiliares. Entonces, yo recomendaría como, bueno, buscar, preguntar y preguntar en la facultad, en los departamentos, como qué proyectos hay. Ahorita estoy un poco como desconectada de qué es lo que esté pasando en Colciencias actualmente, Juli, pero sí, sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que tú dijiste que había un contrato. ¿Ese contrato es básicamente para que tú desarrollaras tu tesis de maestría o qué decía ese contrato? O sea, ¿también había algo de enseñanza o es solo... En mi caso particular, gracias por tu pregunta, no, o sea, era Colciencias, que estaba, creo que era Colciencias que pues tenía un presupuesto, y para ese presupuesto estaba como un salario, realmente estaba estipulado un salario mensual para el estudiante. Entonces, dentro de mis actividades estaba desarrollar ciertos objetivos de un proyecto, digamos, debía desarrollar un modelo para tal cosa y tenían varios pasos, objetivos diferentes a varias tesis. Entonces, mi contrato no estaba como, no incluía dar clases, sino era como solo investigar. Ya, bueno, eso vendrá tal vez ahorita después. Dentro de ese proyecto estaba contemplada la pasantía que mencionó Lina, la pasantía de investigación. Habría un presupuesto para eso, pero bueno, también conseguimos por otro lado. Y sí, era como perfectamente. Pero la mayoría, muchos de los contratos que hay incluyen actividad de docencia, alguna retribución para la institución académica, si es la academia, universidad que está dando como esa maestría. También tengo entendido que hay becas de Confuturo, había unas del Banco de la República, y hay otros instituciones del ICETEX, ya es como un préstamo, yo no sé muy mucho de eso, pero bueno, hablo de mi experiencia. Entonces creo que he respondido todo, Nata, no sé si me queda algo por fuera. No, Juli, muchas gracias. Precisamente, pues ahí vamos igual a continuar hablando Sí, de sí, sí. también cada caso de Colombia, un poquito más de detalles.
Pero un punto importante que mencionaste es cuando dijiste que estuve preguntando y buscando, y creo que eso también es algo que Diana nos podría hablar un poquito de cómo encontró ella la maestría en Europa, en particular en Holanda. Sí, cuéntanos un poquito de esta experiencia que siento que es bien interesante. Hola a todas y bueno, a todos también. Muchas gracias por estar aquí. Y yo básicamente fue lo mismo que dijo Daniela. Yo empecé a ver artículos, eran artículos que me gustaban mucho de física de fluidos y había un grupo que publicaba y siempre me encantaban los papers. Y en algún momento empecé a buscar la página de este grupo y empecé a darme cuenta de quiénes eran. Y me acuerdo mucho que le envié un correo al chair del grupo diciéndole, estoy en el pregrado, por favor, dirígeme mi tesis. Y obvio, me ignoró. Pero pues seguí ahí y en algún momento en una conferencia conocí a uno de los profesores y bueno, yo no sabía que él trabajaba en este grupo. Pero después, cuando decidí que ese era el grupo al que yo quería ir, pues les escribí a todos, les dije, mira, soy Diana, quiero hacer la maestría con ustedes, me parece genial todo lo que ustedes hacen. eh, y básicamente así, o sea, yo leía los papers y me encantaban y les empecé a escribir a todos, a todos, a todos, a todos. Que siento que es realmente esa actitud de cuando se está buscando un posgrado, y particularmente cuando estamos buscando desde Colombia a un sitio en donde no se conoce o no se sabe bien, o en particularmente no se tiene algún contacto, o bueno, en tu caso tenías un poquito, pero incluso, o sea, surgen muchas preguntas, pero creo que ahí está el poder de estar buscando y utilizar las herramientas. Hay todos los motores de búsqueda, las páginas de las universidades, las páginas de cada uno de los grupos de investigación, en donde pues uno se puede ir como a un agujero de conejos, ¿sí? De toda la cantidad de información que hay, pero siento que es que tiene que ser una búsqueda exhaustiva, ¿no? Para encontrar la cantidad de oportunidades que hay, porque hay muchísimas oportunidades para estudiar posgrados en ciencia y muchas veces falta gente que aplique porque no se encuentra. Entonces clave en esta búsqueda de una maestría, el poder de los motores de búsqueda y de oportunidades, porque ahora realmente todo está disponible en Internet. Y ahora, bueno, sí, supongamos, o sea, puedo buscar, pero ¿cómo elijo lo que quiero? Como menciona tanto Juli como Diana y como Dani, ellas tenían un proyecto o tenían un interés en particular y entonces podían mirar por ese lado como qué grupos o qué líneas se querían ir o qué tipo de currículum estaban buscando. Hay personas que si no lo tienen podrían de pronto estar diciendo, bueno, yo no estoy segura exactamente qué lo quiero hacer, sé que quiero hacer un posgrado en física, una maestría en física, que puede ser general, pero estoy segura que quiero irme a este continente o quiero irme a vivir a ese país. Ese también puede ser una forma para buscar el posgrado. Sí, te puedo interrumpir un momento. Algo que me parece, si están en ese momento en el que no están seguros qué línea quieren tomar, yo pienso que hablar mucho con los profesores es importante, preguntar y también que lo aconsejen a uno, porque pues es el trabajo de ellos. Si ellos conocen algún grupo que puede estar entre tus intereses, ellos te pueden guiar también por dónde buscar, porque pues el internet es enorme, ¿no? Y pues ellos te pueden decir como, mira, este grupo hace cosas grandes o este grupo es más, con los grupos que ellos han tenido contacto, ¿no? Ellos llevan mucho tiempo haciendo lo que hacen, entonces creo que la experiencia es importante. Tienes toda la razón. Y realmente ahí tocas un punto clave de cómo puede ayudar esto de preguntar y de hablar con los profesores o con los mentores que se tengan en ese momento, porque muchas veces incluso si no es en el campo o la forma de investigación de ellos, o sea, por ejemplo, si es un teórico, no, que tal vez no sepa guiarme en la parte experimental, no necesariamente puede ser ese el caso, porque ellos también tienen una red muy grande, entonces es muy importante preguntar y mostrar interés, porque también te pueden guiar
a convocatorias particulares, a conferencias particulares, o por ejemplo la pasantía que me mencionaba Daniela, que será importante no solo para ganar experiencia, para saber si a uno le apasiona lo que está haciendo, sino también porque es la forma de encontrar los contactos que van a llevar, que eventualmente termina siendo a veces casi lo más importante para cuando uno está eligiendo, ¿no? Siempre todos nos acordamos de cuando esta persona nos dijo sobre esto, y ahí es cuando se definió todo el camino. Entonces ahora queremos, en las preguntas que ustedes nos hicieron al llenar el formulario, había muchísimo interés en los procesos de aplicación, ¿no? Que puede ser un poquito aterrador cuando nos enfrentamos en la cantidad de procesos que hay, que todos es lo mismo, pero en cada país pueden ser completamente diferentes, la burocracia, que puede ser un poquito terrorífica, pero la clave de eso es entender que es un sistema y que hay que entender cómo funciona y no rendirse en dejar de aplicar, tratar de mandar la mayor cantidad de aplicaciones posibles. Entonces, como habíamos mencionado, si se va a aplicar a diferentes países, es importante tratar de entender el sistema educativo de cada uno. ¿A qué me refiero con eso? Dependiendo del país, algunos tienen universidades públicas, universidades privadas, y eso va a ser fundamental para la financiación de cada una de las maestrías o de los doctorados. Algunos van a pedir exámenes de admisión o requisitos. Si, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos México, Brasil, que piden exámenes de admisión para el posgrado. Tenemos en Norteamérica, si se quiere hacer un posgrado, se tiene que presentar también un examen, el GRE, mientras que, por ejemplo, en Europa no piden exámenes, pero van a pedir cosas claves como las cartas de motivación, recomendación, un currículum vitae, que será diferente a una hoja de vida a la hoja de vida que se tiene para un trabajo, o también en todos los casos se pedirá algún requisito de idioma, a menos, claro, que se haga en Latinoamérica en un país hispanoparlante, ¿no? Entonces, ¿alguna de los panelistas quiere mencionar, por ejemplo, cuál cree que es una de las cosas más importantes como la clave para una aplicación exitosa? Yo, de hecho, esto lo habíamos discutido antes nosotras, entre nosotras. Yo creo que la carta de motivación es algo muy importante. Yo he hablado con gente que son los que ahorita contratan y en mi experiencia, la carta de motivación, o sea, no es enviar una carta de CV, que es en la carta en la que uno dice, mira, yo soy Diana, yo me gradué de esto y sé hacer esto y sé hacer lo otro. No, es una carta en la que tú dices, mira, este proyecto me apasiona y esto es lo que yo tengo que ofrecerte, ¿sí? Y por eso es que quiero estar ahí. Es algo que tiene que ser único para ti. Entonces, esas cartas que uno hace, yo me acuerdo cuando yo estaba en el pregrado y alguna vez necesitaba buscar trabajo porque necesitaba plata, hice una carta que era la template, ¿no? Entonces, mi nombre es Diana Aurora y yo quiero trabajar en PIB y siempre le cambiaba el pedacito, quiero trabajar para usted porque necesito esto. No, eso no es el caso, tiene que haber como algo que tú digas, mira, me interesa realmente este proyecto, porque pues ellos están invirtiendo su tiempo y tú también. Entonces, creo que eso es vital. Absolutamente, y como dices, siento también que muchos de los consejos que recibí cuando estaba escribiendo cartas de motivación era no solamente decir y ser muy claro por qué queremos estar allá en ese grupo particular, ¿sí? Sino también por qué nosotros somos ideales para ese grupo, básicamente, saberse vender, porque una carta de motivación no es solo decir estoy muy, muy, muy interesado en estar allá, sino pues resulta que ustedes van a ser muy afortunados de tenerme allá por esta y esta razón. Entonces, sí, es verdad, estas cartas de motivación terminan siendo claves porque es que estas personas, la mayoría de personas, no lo conocen a uno y esta es la forma como de seleccionar entre la masa, ¿no? de aplicaciones que tienen. También diría, las cartas de recomendación son bastante importantes
y cuando uno habla entre los profesores de cómo eligen la gente, pues dicen, pues seguían bastante, algunos por las cartas de recomendación. Creo que en este punto sería interesante, Dani, tú nos puedes contar la importancia, por ejemplo, de tener cartas de recomendación de no solo profesores, sino tal vez los supervisores de pasantías que se hayan tenido. Sí, es que acá más o menos como que tener esa pasantía daba la entrada prácticamente. La pasantía, esa pasantía en esa universidad, los de esta otra universidad la conocían bastante bien, entonces era como que, pero fue a esa, entonces probablemente pase aquí. Entonces uno pues sí tenía que hacer unas cartas de recomendación, unas cartas de motivación buenas y todo, pero ya una tenía la carta de recomendación del profesor de la pasantía y pues eso ya era un avance. Entonces, esa es otra forma también de conseguir, pues, de conseguir contactos. Entonces, para mí lo fundamental fue esa pasantía. Y pues para conseguir esa pasantía, obviamente tuve que tener cartas de motivación y cartas de recomendación de profes de allá de Colombia. Entonces, bueno. Sí, es verdad, es importante y siento que eso realmente le aporta a una aplicación. Y si puedo decir otra cosa que se me acaba de acordar. Si ustedes van a congresos o si van a seminarios y si conocen gente, pues son contactos que tienen y que son contactos que ustedes pueden usar, ¿sí? Entonces también escribirle a la gente que ustedes conocen en un congreso, pues pueden que los dejen en visto o lo que sea, pero pues si no intentan, pues no van a conseguir nada. Entonces es mejor intentar y intentar mover como a las personas que conocen. Exacto. El peor de los casos es que no le respondan a uno y ya, eso es. Ahora, tal vez es importante tener en cuenta que este tipo de aplicaciones va a requerir de un monto económico, ya sea, o sea, ni siquiera teniendo en cuenta el costo de la maestría como tal, porque precisamente se van a requerir exámenes de idiomas que tienen costo, traducción de documentos que tiene costo, apostillas, legalizaciones de documentos, una vez tanto para las aplicaciones como las aplicaciones de visas, la aplicación de visas que tienen costo también, que todo esto son un monto económico que no se puede evitar, o bueno, en realidad muy poquito, solo conozco poquitos casos en donde pueden hacer como una excepción de pagos de visa con becas particulares, pero es importante hacer como este disclaimer de sí. Hay que saber que para cuando se hace una aplicación, especialmente para una maestría, bueno, no, también, pero especialmente para maestría por la cuestión de la cantidad de documentos que se tienen que enviar, se va a necesitar algo de dinero. Ahora, precisamente hablando de dinero, vamos a ir a una sección que creo que a todos les parece muy relevante de cómo me pago eso, o necesito pagarme, o cómo voy a vivir mientras estudio. Porque las maestrías en la academia son un poquito, o bueno, en mi experiencia son diferentes al cuando uno ve otra gente que está haciendo maestrías en otro campo, que están trabajando mientras tanto y están haciendo la maestría. En general, la mayoría de veces que la gente está haciendo la maestría, por ejemplo, en Europa, va a estar haciendo cosas como hacer la maestría y tiene becas para manutención, o está haciendo maestrías y algún trabajo parcial. También en Colombia, como Juli mencionaba, va a ser muchas de las maestrías o en el contrato incluso, o simplemente se ofrecerán cosas bueno, no tiene que pagar la maestría como tal, pero se ofrecen trabajos dentro de la universidad para poder sostenerse mientras están haciendo los estudios. Y ahora, para entender todo este sistema de becas o de tipos de financiación, se tiene que entender que, bueno, se tienen que buscar cosas como si voy a tener una beca completa, es decir, algo que me incluye la matrícula y también la manutención, o si voy a tener una beca que solo me va a tener en cuenta la matrícula, pero voy a tener que buscar la manutención, o becas en donde simplemente me dan parte de la matrícula. Nosotros acá tenemos experiencias, creo que la mayoría financiaron su maestría por medio de becas. Yo personalmente estuve financiada por estas becas Erasmus Mundus, unas becas europeas
que recomiendo muchísimo y daremos los recursos más adelante para la búsqueda de estas, y que la importancia de esta beca es una beca que es completa, no se tiene que pagar ninguna matrícula y además darán un monto de manutención que es generoso para cualquiera de los países participantes del programa. Ahora también es como, no sé si nuestro público estará familiarizado con los programas Erasmus, que en particular en pregrado son solo para europeos, pero en este caso son orientados únicamente para la comunidad internacional, esto es no europea, y le permitirá a uno estar en diferentes países. Entonces, por ejemplo, esto es una Ahí beca. te tengo una pregunta. Los Erasmus ahorita están, no sé cómo sea la regulación o cómo haya cambiado con el Reino Unido o ya no. Están en negociaciones y el Reino Unido se va a arrepentir de esto porque, pues, por ejemplo, yo estoy en Escocia y eso ha sido uno de los motivos en que abogan la independencia, básicamente, para que los escoceses también tengan acceso a este programa Erasmus, porque hasta ahora, como están las negociaciones, es que los británicos no tendrían acceso a su programa Erasmus, que es como este programa de intercambio durante su pregrado. Afortunadamente, para los que no somos europeos, esto no afecta en nada porque los Erasmus Mundus son orientados siempre para la comunidad internacional, entonces ahí está siempre abierto y más se mantendrá abierto. Tú, por ejemplo, Diana, tuviste una beca en la institución anfitriona, ¿no? Sí, yo no tenía dinero para pagarme mi propia maestría y bueno, algo que tú dijiste hace la diapositiva antes, no solo es el dinero de las aplicaciones de traducciones y de estas cosas, es el tiempo también. Tienen que al menos unos 6 meses antes saber más o menos para dónde quieren irse, porque los procesos de admisión y todo esto toma tiempo. O sea, solo toma, en mis años, sacar el contenido programático eran 20 días hábiles. Entonces, si ustedes necesitan, o sea, a mí me pasó, yo estuve tarde con mis papeles y me tocó ir a otra ciudad a tomar el TOEFL porque todos los puestos estaban llenos en Bogotá. Bueno, fue terrible. Pero volviendo a la financiación, sí, la universidad, acá en Holanda es algo diferente, o bueno, en la universidad en la que yo estoy es diferente. Uno hace la aplicación y tú necesitas una admisión a la universidad para poder aplicar a las becas. Que eso para mí fue muy raro porque pues para mí yo no podía decir voy a ir sin tener una beca, pero entonces pues eso fue lo que pasó. Y tienen becas de la universidad. Es muy bueno que vayan a las páginas de las universidades o de los institutos o si no, les escriban. En general hay alguna cosa de recursos humanos y ellos es gente que les pagan para hacer el contacto, entonces ustedes pueden escribirles, mira, soy tal y tal y tal y estoy buscando tal cosa y ellos siempre te responden. En la página de la universidad estaban becas y las podías filtrar por comunidad no europea y también por el monto y diferentes cosas. Entonces yo busqué la mía así. Sí. Efectivamente, y hay muchos de estos buscadores orientados para país, por ejemplo, además del de Holanda, también está uno de los famosos, es el de AAD, que es particularmente para irse a Alemania, en donde uno puede filtrar qué tipo de beca, en qué ciudad, en qué campo. Son motores de búsqueda que están ya muy bien desarrollados. Y aparte también hay convocatorias abiertas en particular para colombianos que quieran aplicar, aplicar a estudios en la Alemania. Nosotros acá, una nota importante, hay una convocatoria en este momento que les estaremos mandando los recursos y está abierta, por ejemplo, hasta el 1 de marzo. Entonces, cuando estamos hablando de calendario y de cuánto tiempo nos tarda hacer eso, si generalmente los programas, o por lo menos en Europa, empiezan en septiembre, entonces la mayoría de convocatorias se van a estar cerrando entre los 3 primeros meses del año, lo que significa que uno tiene que estar buscando, supongamos, unos
cuántos par de meses anteriores para estar preparando todo. Lo bueno es que una vez se tienen los papeles para una aplicación, básicamente se tienen los papeles para 20. Entonces es un proceso un poquito a veces exhaustivo, pero vale la pena y no dejar de aplicar. Muchas de estas aplicaciones, por ejemplo, a diferencia de algunos programas en Estados Unidos de pregrado o algo así, no cuestan, no se tiene que pagar por aplicación. Entonces es clave porque se pueden mandar cualquier cantidad de aplicaciones. Ahora, no solo de becas, no solo la opción para financiación, no solo con becas, sino en muchos países saben que los estudiantes de posgrado, en particular de maestría, puede que tengan becas para pagar los estudios, pero se van a necesitar sostenimiento de alguna forma, ¿no? La renta, la comida, etcétera, etcétera. Y ahí viene la importancia y en muchas de esas universidades, por ejemplo, en Alemania está bien establecido, pero también en el Reino Unido, las asistentes de investigación o en cursos o como monitorías que uno hace en donde los estudiantes de posgrado van a tener acceso a estas oportunidades para poder, y se les pagará un salario que les ayudará a sostenerse. Ahora, si por ejemplo no se quiere hacer eso o no se tiene acceso en esa universidad, este tipo de puestos, también se puede buscar oportunidades de trabajos a medio tiempo, pero ahí lo importante es tener en cuenta la cantidad de horas que se puede trabajar en ese país con una visa de estudiante. Bueno, sí, creo que para ir moviendo las cosas podemos pasar ahora a Nata, nuestra siguiente. ¿te parece si antes de hablar del doctorado respondemos unas preguntas que ya hay sobre las maestrías? Sí, excelente. Entonces, a ver, la primera, ¿cuánto les costaron sus aplicaciones a maestría? Bueno, yo puedo La empezar. la aplicación a las universidades creo que al menos a mí no me costó nada. Los Ah, papeles sí. No, pero a mí exacto, el sí me proceso de costó. aplicar en total, no la aplicación como tal, Sí. sino poder aplicar a la maestría, ¿cuánto cuesta? O sea, a mí me costó, fueron varias cosas, ¿no? Entonces los exámenes, que son yo tomé IELTS y acá, bueno, la verdad, una de las cosas por las que escogí esta universidad era porque no tenía que presentar GRE, entonces era más barato. Además que la application fee aquí era más barato también. Entonces, bueno, esas son otras razones. Y yo solo me presenté a una, pero también tenía la opción de mirar la que hizo Natalia, que era gratis presentarse. Entonces, digamos, a ver, como 1.000.000 de pesos, diría yo. Fácil. Sí, fácilmente 1.000.000 de pesos porque pues es que los exámenes son muy caros y la aplicación de todas formas eran como 200.000 pesos. El application fee mío eran como 200.000 y no sé qué, y luego la visa, y pues para la visa también toca pagar porque eso nadie más paga, entonces es como 1.000.000 de pesos. Sí, es cierto. Aparte también, incluyendo el costo de traducción, que muchas veces puede ser no solo certificados de notas, sino, por ejemplo, currículum traducido, y cobran por página alrededor de, ya no me acuerdo si era 50.000 pesos, bueno, dependiendo ¿Cuánto también. costó en promedio lo que tú tuviste que hacer para aplicar a Erasmus? El de Erasmus iba a ser alrededor de 1 millón, pero costó un poquito menos porque para los estudiantes de Erasmus no tenemos que pagar ninguna visa. Y realmente me enteré cuando fui a aplicar a la visa. Nadie le había dicho a uno. O sea, fui a pagar y me dijeron, no, no, no. Y tampoco la tuve que pagar porque como el programa, yo necesitaba 3 visas diferentes, porque es visas de estudio para los países en los que iba a estar. Ninguna de las visas en Europa me las cobraron, ni siquiera para las pasantías. Entonces, por ejemplo, esa es una de las desventajas de este tipo de programas que están promocionados por las naciones como tal. Pero diría fácilmente que es 1 millón entre como los 200, bueno, y en eso fue hace 4 años cuando la moneda, porque todo esto lo cobraban en euros, ¿no? O sea, entonces en ese momento el TOEFL
o las traducciones, o las aplicaciones estaban todas cobradas en euros, pero entonces fácilmente puede ser alrededor de 80, 100 euros por cada cosita. Y entonces yo diría que en este momento, como está con la moneda, se puede estar duplicando En el tu precio. caso, Diana, en promedio lo mismo. A mí, pues fue hace 5 o 6 años, algo así, y también fue como 1 millón, 1,5 millones. En las traducciones yo lo que hice, bueno, yo no tenía, yo no tenía dinero para nada, y estaba trabajando, entre otras cosas, pero el caso es que yo le escribí a muchos traductores y encontré a uno que me dijo, si tú traduces, yo tenía que hacer el contenido programático, que son unas 50 páginas, y pues por página siempre era carísimo. Pero entonces le escribí a muchos y encontré uno que me dijo, si tú haces el trabajo de traducirlo, te cobro por error. Entonces te cobro tanto por error y esa fue mi salvación, y así creo que la traducción del contenido programático bajó de como 1 millón de pesos a 200,000 pesos o algo así, que fue como, sí. Pero al final sí, fue como 1,5 millones por los exámenes, pues el TOEFL, la postilla, todas estas cosas. Y yo Juli, entiendo que eso es buena plata para uno que está, perdón, dale, no, Luz. dale, que es bastante, estás diciendo. Es bastante, es buena plata, pero o sea, hay formas. No, lo que pasa es que yo sé que puedes seguir hablando de la pasantía y no sé qué, y siempre con la pasantía. La vaina es que en esa pasantía pagaban, y a mí pues me pagaban más de lo que yo necesitaba para estar aquí, y de ahí fue que saqué la plata para poderme presentar a la universidad. Y pues otras cosas, ¿no? Las rifas, no sé, el crowdfunding, alguna cosa, uno puede hacer un fondo y poner a los amigos a colaborar, o los papás, cualquier persona, eso Sí, se puede hacer. sí, yo Bueno, pero daba sería interesante pensar alguna alternativa que no requiera eso, ¿no? Que se pueda tener algún No, apoyo claramente. institucional o, bueno, etcétera, Sí. para que esos costos no, porque obviamente se puede oír muy abrumador, ¿no? Uh-huh, O sea, para aplicar necesito tener 1,5 millones, Dios mío. uh-huh. sí, Pero bueno, por Juli, eso. y en tu caso que estabas en Colombia, cuéntanos, pues la aplicación a la universidad no recuerdo cuánto vale, pero no es tan cara, pero el sueldo que tú tenías te permitía como sostenerte, o tuviste apoyo familiar, o tuviste que trabajar de todas formas, o cómo te fue con eso. Vale, pues en ese caso, el contrato sería un salario mensual, que era, pues yo no me acuerdo cuánto era, pero como si, o sea, si uno ahorraba los meses, podía como cubrirlo el semestre, entonces realmente ese fue un alivio, pues para mi familia también, que yo me podía como costear todos los estudios, que era, claro, el semestre, también, bueno, en cuanto a la nacional, había un descuento de créditos, que eran los 4 primeros semestres, yo me demoré uno más, 2 más, entonces allá fue como la tarifa completa, pero sí, o sea, en tanto a eso yo podía costear tanto manutención como, bueno, para mis cosas, fotocopias, libros, Ok, comida o sea, y matrícula. digamos, ese era un convenio con Colciencias, ¿no? Sí, No incluía como el semestre, pero tú pudiste de lo que te pagaban a ti ahorrar los costos del semestre en la universidad, que pues en maestría no es barato, ¿no? Que además no se exacto. usa, ahí ya no se usa puntaje socioeconómico, sino es Sí, un no, o costo fijo y sea, ya. mi ayuda fue un poquito del descuento de créditos que me sobraron del pregrado, eso bajó un poquito, pero mi tarifa era completa la maestría. Mientras que con las becas que mencionaba anteriormente de auxiliar docente, ahí, según tengo entendido, no cobraban los derechos académicos y daban también una ayuda económica como para manutención. Entonces, sí, en resumen, yo diría que es como buscar lo que haya, aplicar a todo, pedir y también ver hasta qué capacidad uno puede como esforzarse un poco, y a veces eso puede retribuirse y recuperarse. Listo. A veces Bueno, sí. aquí tenemos otra pregunta para que ustedes nos contesten. ¿Realizar voluntariados aporta al currículum a la hora de aplicar a una beca? Sí, yo hice un voluntariado y creo que fue una de las cosas que aportó no solo a mi CV, sino también a
cómo afrontaba las cosas. O sea, creo que se ve muy bien, o sea, bueno, aparte que es muy bueno, se ve muy bien en el CV, entonces sí, sí aporta mucho. Sí, también Listo. mostrar, Creo que solo tú lo hiciste, ¿cierto? sí, mostrar alguna experiencia como en otras cosas que no sea como académica, mostrar que tocas algún instrumento, que tomas deportes o alguna actividades extra académicas, eso ayuda un montón. Bueno, Nata, aquí te preguntan, en promedio, ¿cuánto tiempo gastaste en el proceso de aplicación para Erasmus? Em, pues cuando yo estaba aplicando para esa beca, estaba en realidad aplicando para esa y tal vez otras, creo que alcancé a hacer como 12 o 15 aplicaciones. Em, entonces, para todas esas, estuve haciéndolo como por 3 meses. Ahora, no era que estuviera, que necesitara todo, o sea, para hacer 3 meses, para hacer todas las cartas o algo así, sino era cuestión de necesito apostillar, necesito legalizar, necesito pedir un certificado de la universidad, necesito pedir unas traducciones, necesito la cita para esto. Entonces, pues teniendo en cuenta la burocracia, en Colombia, pues, y no me imagino ahorita con COVID cómo puede ser la situación, pero en ese caso necesitaba, o sea, yo empecé desde el año anterior, casi empezando, o sea, yo dije un año anterior a cuando quería empezar, ahí empecé desde septiembre para estar con tiempo. Había aplicaciones que, por ejemplo, estaban cerrándose desde enero, pero había otras aplicaciones que estaban cerrando hasta mayo o algo así. Que eso también fue un poquito difícil porque estaba aplicando como una gran cantidad, pero decía, bueno, y cuando solo quiero decir cuando tenga todas las respuestas, todas las oportunidades, cuál es la que me va a salir más barata o mejor o cómo. Y ahí tenía que decir en varias que no antes de saber de las otras, que eso pues a veces da como miedo, ¿no? Afortunadamente estas de Erasmus Mundus responden generalmente más rápido que todas las otras, como en marzo creo que, no, como sí, abril ya habían contestado y pues como esta era una beca completa, yo no lo pensé 2 veces, ya todas las otras explicaciones, adiós. Eh, Listo. y Y acá tenemos dos preguntas que van como encaminadas a lo mismo y es, ¿qué tanto peso tienen las notas del pregrado en obtener la beca de maestría? Yo creo que es más importante la carta de motivación y el nivel de inglés. Si quieren invertir en algo, inviertan o bueno, el nivel del idioma que necesiten para donde sea que se quieran ir. Yo creo que pues sí son importantes, pero no son primordiales. O sea, siempre, y además, o sea, si tuvieran un promedio que fuera del mínimo de 3, igual pueden aplicar, o sea, no pierden nada. Bueno, realmente aquí sí piden un promedio mínimo para presentarse, es por encima de 3.6 o algo por el estilo, cuando uno hace la cuenta ya. La cosa es que, bueno, uno dice, y bien, y ahora sí estoy compitiendo con gente que tiene, no sé, 4.5 o algo así, ¿qué pasa? Pues depende de otras cosas. Necesariamente aquí no van a decir, bueno, 4.5 pasa, no, sino que si uno, no sé, tiene un promedio de 4 o lo que sea que tenga, pero tiene experiencia en investigación y tiene unas cartas de recomendación supremamente fuertes porque usted trabajó en este proyecto y este otro proyecto, ya va ganando muchos más puntos de los que cualquier, o sea, aquí la investigación, la experiencia en investigación es muy importante también. No para decir que las notas no importan, porque pues claramente pues por algo tienen ese requisito, pero es para pues poner en perspectiva que hay varias cosas que importan. sí, creo que exactamente como Dani, también depende mucho de los programas, ¿no? Por ejemplo, en el de Dani es una aplicación para realmente usted está aplicando un doctorado también, ¿no? Entonces, obviamente miran cosas más como la experiencia y cartas de recomendación porque son personas que se están recibiendo para hacer investigación como tal. Hay otros programas ya que son solo estudios, entonces pesa, aunque la experiencia pesa, le dan mayor puntaje a veces a las cartas de motivación y de referencia. Por ejemplo, los organizadores de mi programa nos compartieron casi los porcentajes
con los que juzgaron cada una de las aplicaciones, porque ellos compartieron el ranking al final de cómo seleccionaron a los aplicantes. Y algo interesante era que incluso la universidad en donde uno había estudiado la califican y le asignan un puntaje con respecto a los rankings mundiales, que puede ser un poco, eso asusta, ¿no? Que es una desventaja en realidad, porque pues si comparan con aplicaciones de, no sé, si yo estaba estábamos compitiendo con todo el mundo, ¿no? Y pues la universidad, pues uno sabe que la universidad es muy buena, uno sale con súper bien formado, pero ahora que salga en el ranking o no, ese es como un poquito la desventaja. Pero entonces, ¿qué se gana? Si el peso de la carta de motivación, la carta de recomendación es muy bueno, pues entonces va a subir el puntaje. En mi maestría también pedían un promedio mínimo había que convertir las notas y tenía que ser alrededor, más o menos por encima de 4. Pero como dice Diana, no dejen de aplicar si ven que no están cumpliendo un requisito o un par de requisitos, ¿sí? Simplemente apliquen, porque no sé, o sea, muchas veces ponen la lista como con todos los candidatos ideales, pero no significa que le vayan a decir no al que no tenga un punto. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, Dani, a ti te salió un puntaje de alguna competencia del IELTS un poquito más abajo de lo que pedían, ¿no? Sí, entonces mi IELTS pedían 6.5 en cada componente y en el promedio. Entonces mi promedio estaba bien, pero uno de los componentes estaba en 6. Y la verdad yo dije como, ¿qué carajo? Vamos a ver. Y pues sí, no importa. Pues desde que uno esté un poquito ahí cerquita, yo creo que no van a poner mucho problema por eso. Bueno, y aquí como una última pregunta para que alcancemos a hacer el doctorado un poquito en detalle. Diana, que si nos puedes dar como una explicación más profunda sobre la traducción del contenido de programático que no tienen bien aquí. Ok, el contenido programático es como un libro en el que te dicen qué materias tomaste y cómo hacen un pequeño resumen de qué tiene cada materia. Entonces es un librote grande como de 50 páginas y pues en mi universidad pedían las notas y pedían el contenido programático para ver si el estudio era equiparable a lo que sería un estudio de pregrado acá. Y lo que yo hice, pues te piden la traducción obviamente a inglés. Y lo que yo hice fue escribirle a todos los traductores que encontré en la página de la Cancillería. En mi tiempo en la página de la Cancillería habían una lista de traductores, yo le escribí a muchísimos y les decía, mira, tengo un documento de tantas páginas, necesito la traducción. Por favor, no me mates en tarifas porque no tengo dinero y sí tengo ganas de aplicar esta cosa y pues encontré a este tipo que me dijo que yo lo tradujera, o sea, que hiciera todo el trabajo, que lo revisaba y por cada error él me cobraba. Y me pareció genial. Entonces, si quieres, seguimos con el doctorado y si tenemos tiempo, tenemos como unas preguntitas más. Súper. Sí, entonces ahora, la aplicación de doctorado es bueno, no es un poquito, es bien diferente a las consideraciones y factores que hay que tener en cuenta en una maestría, pues porque ya el doctorado no es hacer no estar aplicando un programa o un currículum de estudio, sino estar aplicando eso a un proyecto y a una experiencia de investigación que va a durar además por lo menos 3 años. Y esto significa estar comprometido con este proyecto y dentro de un grupo y con un supervisor viviendo en ese país y en esa ciudad y estando en esa universidad por lo menos 3 años. Entonces, es una decisión que no se puede tomar así tan a la ligera. Ahora, pero primero concentrémonos. ¿Cómo consigo un doctorado? ¿Es difícil conseguir un doctorado? Creo que a veces hay un mito cuando uno está en empleado que tal vez conseguir un doctorado es muy, 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 muy difícil. Y en realidad es estar haciendo conexiones. Las oportunidades están ahí, hay muchos doctorados, no hay tanta gente y siempre alguien conseguirá. Bueno, siempre, o sea, siempre no, pero como un decir de si se quiere conseguir uno, se conseguirá.
Ahora, recordemos ya que la financiación de los doctorados como no es un programa de estudios igual, no se va a tener que pagar las matrículas, o bueno, les llega a uno como un recibo de matrículas, pero siempre sale que hicieron una excepción de matrículas, porque cuando uno aplica un doctorado se está aplicando a que cuando lo aceptan no se tiene que pagar la matrícula y además le estarán dando a uno un sueldo, o sea, como tal. Dependiendo de cada país, este sueldo es realmente un sueldo o una beca, y dependerá, entonces pagarás impuestos o no pagarás impuestos, se incrementará el sueldo, tendrás un contrato o no, eso ya son como detalles de cada país, pero en ese sentido la financiación es más, vas a ir a hacer un doctorado, vas a estar trabajando como un trabajo tiempo completo y por lo tanto te financiarán para estar trabajando tiempo completo. Sí, eso me Em, parece, qué pena, eso me parece muy importante que lo tengan claro. El doctorado, al menos aquí en Europa, es un trabajo. Eso no eres, eres estudiante de doctorado, pero es un trabajo. O sea, tienes un salario con el que puedes, en muchos, pues creo que en casi todos los casos, vivir. Entonces, es importante que lo tengan claro. Sí, ahora es importante mencionar vivir si uno está solo. Sí, ahora, y cuando... ¿Sorry? Disculpa. Pues no es, pues también se puede con alguien, ¿no? O sea, pero Me será refiero, un poco más austero, pero sí pues se puede, ¿no? sí, sí, no, me imagino sí, o sea, es como, no es un, o sea, el costo de vida teniendo en cuenta de, por ejemplo, si uno tiene dependientes, va a ser, es otra cosa para tener en cuenta, además, porque si uno tiene dependientes y está aplicando como familia en visas o algo así, es un tris diferente la cosa, pero al mismo tiempo, como es diferente, hay sistemas y hay consideraciones especiales que muchos programas ofrecen para que esto sea posible. Entonces también siento que, pues, sí, que es importante también tener en cuenta que mucha gente no aplica a hacer doctorados, por ejemplo, inmediatamente apenas salen, o si no, están haciendo doctorados, no sé, algunos años después. De esto no lo va a tener si ya tienen familia o si uno se quiere ir, si se quiere ir con la familia, es todavía posible hacer un doctorado y el sueldo de doctorado va a permitir vivir de una manera austera si no somos tan... Nancy, sería bueno que ya que estamos tocando este tema, de pronto Ángela pudiera hacer una intervención chiquita y nos contara un poquito de su experiencia haciendo doctorado como con familia. Sí, pues la verdad yo empecé el doctorado sin familia, pero realmente el nivel de salario que obtuve como estudiante de doctorado durante varios años, porque mi doctorado fue muy largo, me permitió ahorrar lo suficiente para mantener en este momento a mi familia. O sea, en este momento los mantengo yo con medio de ahorros, porque mi esposo por múltiples razones tuvimos que mudarnos de ciudad y él ya no tiene trabajo y ahora yo con mis ahorros más o menos mantengo la casa y a mí se me hace que es un salario, realmente es que es muy curioso el nivel salarial acá en Europa porque los niveles de una familia normal, digamos que vive con trabajos en industria o en trabajos en otras instituciones, pues es un nivel bastante alto. Entonces, si uno se compara con ellos, claro, uno dice, pues soy pobre, somos muy pobres. Pero si uno realmente hace justicia pues, con las necesidades que tiene, es suficiente. O sea, a menos que uno necesite muchos lujos o, no sé, vivir en espacios muy grandes o incluso aquí es posible prescindir de carro, uno puede moverse en bicicleta, el tipo de, digamos, de alimentación y esto está casi al mismo nivel que Colombia, realmente es increíble que el costo de vida sea más o menos el mismo. Es un poquito injusto, lo diría uno, pero es perfectamente posible. Lo que digo, no es, hay gente, conozco estudiantes de doctorado que se quejan del salario y a mí realmente me parece un poco exagerado. Y digo, no, nosotros podemos vivir con eso. Por ahora, claro, hay que aspirar pues a tener de pronto mayor ingreso luego, pero no es imposible y se puede ahorrar, digamos, con un salario doctoral se puede. Y también Absolutamente. depende, y también depende del país, ¿no?
porque yo, pues mi experiencia de doctorado, mi doctorado es la mitad era la mitad en Alemania, que ya pasó, y la otra mitad es en Holanda, y o sea, la escala salarial en Alemania es mucho más baja que en Holanda. O sea, en Holanda pagan mucho más a los doctorantes que en Alemania. Y en Alemania también hay una escala de doctorantes que puede ser 50%, 75%, 100%. Sí, es cierto, Puede ser cierto. una charla completa de Sí, este sí. tema, de hecho. No, pero ya que Sí. lo mencionas y que veníamos hablando de lo de familia, eso también tiene que ver con el costo de vida en el país. Por ejemplo, entiendo que en donde está Natis es mucho más difícil porque una guardería o un colegio es mucho más costoso que lo que es, por ejemplo, en Alemania. Sí, o sea, por ejemplo, em, yo estuve viviendo en Alemania y ahora estando en el Reino Unido, y aparte teniendo en cuenta que en Alemania los estudiantes de doctorado tienen un contrato, porque las uniones de estudiantes y especialmente la Unión de Estudiantes de Max Planck exigió que los contratos fueran como trabajadores y por lo tanto se les paga este escalafón de 50%, 75%, 100% a medida que uno va avanzando. Em, Eso realmente es un buen salario. Ahora, por ejemplo, Diana menciona en Holanda es incluso mejor, pero por ejemplo en el Reino Unido se compara más con los tres años de doctorado, son el mismo salario, no se tendrá un aumento, sin embargo no se pagan impuestos, precisamente porque no es un contrato de trabajo, entonces no se paga ningún impuesto. Y acá, acá el sistema de salud es gratis, entonces no se está, o sea, no tengo que pagar ningún seguro que, por ejemplo, en Francia y en Alemania tenía que estar pagando seguros de salud. Natis, pero tú no O que pagaste un seguro antes de irte. cuando hice la Ah, no maestría, fue el doctorado. no, en el doctorado, bueno, en el doctorado sí se tiene que pagar con la visa, se tiene que pagar como esta fix, esta para el sistema de salud nacional, pero entonces, digamos que es como cuando que uno paga todo de un totazo y ese puede ser un totazo muy grande, pero, por ejemplo, muchas universidades tienen están ayudando a los estudiantes de doctorado y a los de postdoctorado pagándoles o prestándoles el dinero porque saben que el totazo principal cuando están aplicando para la visa va a ser muy grande. Por ejemplo, en mi grupo la visa se reembolsó porque mi supervisor lo financió como parte de su proyecto. Pero como dices, sostener acá, por ejemplo, una familia, hay que pensársela porque no, o sea, las guarderías, los colegios no son gratis, el costo, las licencias de maternidad, paternidad son muy diferentes a, por ejemplo, Austria, Alemania o Francia. Y el costo de vida en las ciudades, yo o sea, realmente he terminado a veces viviendo en ciudades que son del costo de vida más alto em, en Europa. Entonces, el salario, eso también es algo, por ejemplo, importante tener en cuenta cuando uno está buscando. Hay unos salarios que uno dice, no, pero de pronto no es tanto, pero es bien grande si uno está en una ciudad pequeña, donde el costo de vida es más barato, pero si luego se van a Londres o a París, es un poquito diferente. Algunas becas como las Marie Curie multiplican el salario teniendo en cuenta un factor de costo de vida. Entonces, por ejemplo, en Londres creo que el factor es casi el doble, igual que en París, pero hay otras becas que no son la Marie Curie que no van a hacer eso. Entonces sí, son cositas para tener en cuenta. Por ejemplo, hay que estar averiguando, hay muchas de las preguntas que a veces reciben es cuál es el costo de vida en esta ciudad, eh, pero no es algo que uno dice, no se va a poder. Em, en realidad, no sé, siempre estamos yendo a todas las universidades o institutos y hay un montón de académicos, profesores, estudiantes, postdoctorados y todos están viviendo y no están trabajando fuera o recibiendo algún ingreso extra y se está bien y varios tienen familia o dependientes. Yo tengo muchos compañeros que no tienen hijos, por ejemplo, pero tienen varios dependientes porque están sosteniendo a las familias en casa, o sea, de vuelta en sus casas y eso es un costo, una rentica grande, pero logran. Entonces sí, son cositas que son importantes pensarlas.
pero los programas están diseñados para que esto pueda ser posible. Ahora, por nunca en la vida vayan a comparar o a preguntar un salario en la industria o en cualquier otro con el nivel de experiencia o estudios que tenga, o si desde ahí ya pues la depresión es profunda. Pero, pero pues digamos que porque esto vale la pena. Yo creo que tal vez, si hay muchas preguntas sobre este tema económico en el doctorado, tal vez podemos hacer una sesión siguiente. Pues por Sí. ahora acá escrita no hay. O sea, Pero- no nos han preguntado más al respecto. Recuerden, si quieren hacer algo así, nos escriben al correo o al Facebook o... Probablemente en la próxima sesión se hable un poquitín, ¿no? Sí, De esos sí, salarios que se ganan en pues, industria, De la industria. que son totalmente diferentes a los de nosotros, pero bueno. ya, entonces, ahí no hay comparación alguna. Ahora, Ay, qué pena. No, después comento porque es fuera del tema. No, dale. No, rápidamente. He visto salirse mucha gente de la ciencia. Es impresionante la migración, 95%. Toda la gente brillante que yo conozco se está saliendo, toda. Y eso es un tema también, es un tema. y ese tema, Sí, y es también verdad. el tema de qué está pasando y en países particulares en donde se está viendo este fenómeno Mm, mucho. Y luego también, ¿qué tan fácil es hacer esto? mm, ¿No? Eso también va a ser, mm. sería chévere discutir como en este contexto de futuro, pero dejemos eso para de pronto otras sesiones y mencionemos, ok, ya hemos hablado de cómo se aplica y la importancia, bueno, creo que no hemos podido, no hemos hablado porque estuvimos hablando de la financiación, pero cuando uno quiere aplicar un doctorado, ¿sí? O sea, pues hay diversas formas y diversas situaciones desde donde se está haciendo eso. Por ejemplo, si ya se tiene una maestría y se tiene una idea, se han asistido o se espera que se hayan asistido a conferencias o se hayan hecho algunos contactos dentro de un grupo de investigación que puedan ayudar, por ejemplo, a las aplicaciones. Pero, o que se tenga claro incluso qué proyectos, qué grupos le gustan a uno. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si se sale y yo todavía no estoy segura en que quiero hacer el doctorado? No teman. También hay programas que tienen en cuenta este tipo de cosas. Ya sea si están interesados en hacer el doctorado en Norteamérica, en donde es un sistema más de primero se entra, se aplica a la universidad, no a un grupo, y se obtendrá como unos años de estudio y también lo dejan participar en varios grupos o como hablar y contactar para tantear, o incluso programas como en Austria, algunos de los institutos que ofrecen el doctorado ofrecen doctorados que incluirán años de estudio de currículum, de materias. Y esto permite a varias personas no irse inmediatamente a un proyecto, sino conocer o incluso tener experiencias de algunos meses en diferentes grupos de investigación para poder saber en qué proyecto se quiere participar. Entonces, en realidad, los programas y los tipos de programas son flexibles y cada persona encontrará el que es para ellos. Ahora, de pronto los panelistas, ¿qué creen qué recomendaciones dan después de haber aplicado y de estar en su grupo? ¿Qué es lo más importante? Yo sé que hay muchas cosas muy importantes, pero ¿qué es lo más importante de su aplicación o de lo que tuvieron que pensar para aplicar al doctorado? Sí. El supervisor. ¿Cómo te sientes con el supervisor? O sea, si es una persona con la que puedes hablar y puedes discutir, o sea, van a pasar 4 años de su vida en los que hacer un doctorado tienes que estar siendo tu supervisor y tiene que haber una confianza entre las dos personas. Él va a confiar en tu trabajo y tú vas a confiar en su experiencia. Entonces, esta relación que hay con el supervisor es muy importante. Por eso también es muy importante tener una buena comunicación con esa persona, si van de afuera y si hacen una entrevista, saber cómo es la comunicación con esta persona. Eso me parece a mí muy importante. Excelente. Precisamente eso que menciona Diana de a veces, y si uno no conoce, o sea, si están en diferentes países y hay que buscar un supervisor, Juli, tú ahí que tú, por ejemplo, estuviste
aplicando en grupo y tuviste que conocer el grupo y todo de lejos, ¿no? Hasta un punto. Sí, realmente es como tratar de hacer el mayor contacto posible y contactar a los estudiantes. Por ejemplo, yo estaba como dudando, ya estaba como la oferta, habíamos hecho intercambiado correos y todo eso, y yo pues no sabía como pues que, pues si sí o si no. Entonces ellos me contactaron de hecho fue un postdoc, pero también ahora joven, y empezamos a hablar, porque ya uno como se nos sentía un poco más en confianza por el hecho de, pues, de no ser el supervisor o el tutor, pues alguien bueno, así. Entonces te cuentan qué pasa, cómo es la gente, cómo es el ambiente de oficina, cómo es la dinámica, si está, si no está, o cómo es qué experiencia ha tenido. Entonces, si es posible, y muchas veces ellos son más abiertos y tienen más tiempo para acoger a los nuevos candidatos o a la gente que está interesada. Entonces ahí también uno va a saber cómo es la vida en la ciudad, porque eso también es importante, cómo es la vida, cómo es el ambiente, si queda, o sea, son cosas que no se da cuenta, como el clima o la cercanía a otras cosas. Entonces eso también son cosas que uno diría, bueno, no es lo más importante, pero importa. Entonces entre uno más pueda conocer el lugar en el que está, es como lo que, ya claramente, me pasó que uno llega acá y conoce otra parte de los supervisores que no se puede ver como por videollamada, pero en general ha sido como, o sea, positivo todo. Y bueno, creo que ya podemos darle un final, como un toque final ya a esta parte del panel que se extendió. Disculpen, pedimos disculpas de antemano. Unos cuantos minuticos más de lo que hemos planeado, pero esperamos que no haya sido todo intervenciones inútiles. Ahora, recuerden, nosotros vamos a compartir esta presentación si alguno quiere tener esto y más importante porque estamos añadiendo recursos de motores de búsqueda que van a ser, que recomendamos mirar cuando se están aplicando tanto a maestrías como a doctorados. Habíamos dicho la importancia de conseguir contactos, pero muchas veces si no, y sobre todo durante estos tiempos de pandemia en donde las conferencias han sido todas virtuales, no se ha tenido contacto o no se pueden hacer pasantías. ¿Ahí qué hay? ¿Cómo consigo? Pues todavía las cosas se están moviendo. Hay muchas conferencias virtuales también, que es un punto súper importante ahorita para estar aplicando, buscando posgrado. Entonces les compartiremos esta lista y posiblemente mayores recursos ya al final, pues cuando lo montaremos en nuestras plataformas. Nata, y una cosita chiquita que quería agregar, es súper importante tocar puertas, hablar, hacerse notar. Tal vez yo no lo hice mucho, pero sé que funciona. En las conferencias antes era más fácil, pero ahora así sea en las salidas, cuando regresen las conferencias, en las integraciones, en los coffee break. Entonces esas cosas, hacerse notar, hablar de otras cosas y eso como que queda la imagen, uno va como quedando ahí. Y luego cuando uno dice como, venga, yo escribo un correo haciendo alusión a ese momento, es más fácil que se te cree una imagen y se cree esa conexión. Es tocar puertas, enviar correos, no tener como miedo, preguntar cosas, incluso comentar sobre artículos. Yo creo que eso también funciona. Sí, absolutamente, Juli. Precisamente así fue que me pasó a mí. O sea, yo toqué muchísimas puertas y a mí, incluso cuando venía para la maestría, a mí me dieron, yo apliqué y me habían dado la mitad de la beca y yo toqué puertas, o sea, contacté a todo el mundo y al final fue posible que me dieran la beca completa, que pues es muy, muy chévere, la verdad. O sea, yo creo que sí, si ustedes, o sea, no se rindan y contacten a todo el mundo porque vale la pena. Sí, sí, ahí creo que hay que quitarse un poquito a veces la timidez o la pena que uno le da de hablar y precisamente estos espacios, o por ejemplo espacios de conferencias o de, sí, cosas, son para eso, es súper importante y bueno, no se rindan. Ahora incluso si no pueden hablar con gente cara a cara y presentarse o conocer grupos, todos nos estamos esforzando para poner cosas virtuales y recibir y atraer gente. Y yo sé que, pues,
desde, o sea, todos sabemos, todos acá supimos cómo es aplicar desde Colombia y lo diferente que es cuando a veces uno ve aplicar a otra gente que ha estado con uno y como lo fácil que es, pero no perseverar y pues esperamos que hayan sido consejos útiles. Ahora pasamos el micrófono, ojalá al público y si quieren incluso que poner la cámara o como quieran, como para que se sienta un poquito como discusión y para que nos puedan hacer preguntas, si quieren hacer comentarios, si quieren decir, hablar de sus experiencias, incluso si esto fue muy orientado para personas que quieren hacer esto, pero también si tenemos participantes que ya pasaron también por esta etapa, bienvenidos sus comentarios y creemos también que es súper chévere que se vea cuáles son las inquietudes que tienen las personas que están empezando este camino. Sí. Tengo, Sí, hola. Mi nombre es Oscar Blanco. Y bueno, quería hacer un comentario acerca de los permisos de trabajo. Resulta que estaban mencionando que se tiene un contrato de trabajo en el momento en el que uno comienza el doctorado. Y eso es cierto, al menos en Francia. En este momento me encuentro en Italia y la situación es diferente. Depende mucho de las condiciones que te pueden ofrecer en el laboratorio. Lamentablemente, el permiso que tienes no es un permiso de trabajo dentro del país. Lo que tienes es un permiso para hacer tu proyecto. Y una vez que tu proyecto termina, también termina tu permiso de estadía. Hay muchas personas que deciden quedarse, hay otras que regresan, pero es algo para tener en cuenta dentro del proceso de migración. Absolutamente, sí. Por ejemplo, pues, gracias Oscar por tu intervención y bienvenida. Precisamente hay casos de personas que han desertado de su doctorado y eso significa ya que la visa se cancela. Pero entonces es un punto importante de que el estado migratorio y los contratos dependerán tanto en la maestría como en el doctorado como en el postdoctorado. Sí. y también depende mucho, mucho del país al que uno va. Creo que en Italia son muy parecidos a en Latinoamérica, que a veces uno paga por hacer un doctorado, una maestría. Entonces, depende mucho del país al que uno vaya, sí. Por ejemplo, corto aquí, en Francia hay una opción que cuando como un subsidio de desempleado, que sé que existe aquí en Francia y también en Suiza, que te permite, te extiende la visa por el mismo carácter que la tenías, por el mismo tipo que la tenía por al menos creo 6 meses o un año, mientras estás buscando trabajo y no sé cuánto es, pero el Estado te da un dinero para poder mantenerte. Entonces, no sé dónde más pase, pero yo sé que en Francia y en Suiza eso funciona. Pero creo que necesitas haber tenido un contrato antes de un tiempo. Ah, sí. Sí, o sea, por ejemplo, después de que termines tu doctorado o que termines un postdoctorado, cuando termine el contrato, si logras como mostrar, eso ya es para la gente que quiere quedarse, pero eso sí. Sí, sí, Entonces es pero pues importante. este conversatorio era más como para la aplicación. Entonces, si hay preguntas o aportes hacia la aplicación, serían súper bienvenidos. Y si alguien más va a intervenir. Sí, Aquí hola. tengo otra pregunta que nos escribieron en el link, que dice, si no tienes orientador, ¿cómo elegir una buena universidad en el extranjero, Europa, para realizar ya sea estudios de maestría o doctorado? Bueno, yo pienso Eh, que... Dale, Nata. Ok, bueno, bueno, creo que depende de primero si se quiere hacer una maestría o si quiere hacer un doctorado, ¿sí? Si se quiere hacer una maestría, supongo que ahí como la buena universidad importa un poquito más porque pues es como la calidad del programa. Sin embargo, incluso buenas universidades pueden tener programas que no son lo mejor para lo que uno quiere hacer. Entonces, pues, o sea, puedes buscar rankings, puedes mirar todas estas cosas, pero al final muchas de estas información se puede conseguir tal vez encontrando gente que ha estudiado en esa universidad. Pero yo recomendaría sobre todo buscar como cosas claves para buscar en los currículums. La mayoría de universidades va a ofrecer una maestría con los mismos cursos
ya sea de física o de cualquier disciplina que se vaya a hacer, pero hay unos que van a ofrecer, por ejemplo, pasantías en los veranos, acceso a conferencias de los estudiantes, cositas así que van a hacer, o sea, que ayudan a la decisión. Ahora, en un doctorado, me parece, es una pregunta completamente diferente y en mi opinión no es una cuestión de la universidad en lo absoluto, es una cuestión del grupo, del supervisor como tal y de los recursos del supervisor también, de las becas que vaya a tener ese grupo, eh, pero sí, es una cuestión, o sea, uno no está yendo a veces a la universidad, uno está yendo a ese grupo y eso es lo que hay que estar mirando y para saber qué buenos son, pues ya es qué estás buscando, si solo estás fijándote en la reputación o la cantidad de becas y dinero que tengan disponible, o si están, como nosotros recomendamos, también estar muy atentos de cómo es ese supervisor para relacionarse y cuáles han sido las experiencias de los estudiantes que han estado ahí, que son claves. Creo que eso trataremos de abordarlo después como en más detalle porque es muy importante, sobre todo como siendo mujer, porque puede tener como implicaciones, ya sabemos, de varios tipos. Entonces, esa parte está muy, muy interesante. Y además también de lo que decía Natis, como de poder hablar con alguien que estudia allá, que no sé qué, pues también de eso se trata esta red y sería muy chévere como pues poder, tenemos la idea que en algún momento tengamos, no sé, como un tipo de directorio y tú puedas decirle a alguien que estudia en esa universidad que estás considerando, que además sea pues alguien con cierta cercanía, porque bueno, pues la cercanía del país, y que tú le puedas acercarle y preguntarle, oye, ¿cómo es? ¿Conoces a este profesor? Estoy tratando de ver este grupo, ¿qué consejos tienes para la aplicación específica ahí? Y pues eso también es el objetivo un poco de acá, pues no solamente para temas académicos o demás, pero es uno de los objetivos que tenemos, como que puedas tener ese contacto, así nunca hayas estado, así no conozcas, así, sí, que se pueda como generar una cercanía. No sé si alguien más tiene preguntas, porque aquí ya no tenemos más y solo nos quedan 2 minutos. Creo que Lee está del pregrado, si uno trabaja en cierta línea de investigación. Ay, sí, esa no la hemos contestado, perdón. Eh, sí, si en pregrado trabajaste cierta línea de investigación, pero en posgrado deseas cambiarla, ¿eso afecta a la hora de aplicar el programa al programa o no? Pues, por ejemplo, en mi caso, en el pregrado, yo hice todo mi pregrado y pues mi tesis en teoría, sí, en teoría de, pues algo relacionado con lo que hago, pero no, o sea, era teoría y sí, muy fundamental. Y ahora, pues tanto las pasantías como la maestría, como el doctorado que hago es en física experimental. Entonces, eso a mí me asustó un poquito porque yo no sabía si iba a poder convencer a la gente de, no, es que yo sé hacer algo en física experimental si no tengo ninguna experiencia, pero no, es es muy común y no solo en los pasos de pregrado a posgrado, sino incluso si uno hizo un doctorado en un tema y se quiere mover de campo al postdoc, es algo que es posible que no es mal visto necesariamente, es saber venderse, porque es que las habilidades que uno consigue en un campo particular no son exclusivas a ese campo y se pueden aplicar en cualquier otro. Es también, y sobre todo si uno quiere cambiarse porque tiene pasión para esa otra cosa, pues con más veras aún será mejor. Entonces, si no, o sea, yo diría y aconsejaría no sentir que va a afectar. Y yo creo que es lo que tú decías de las aptitudes y de las habilidades que uno adquiere. Aparte, bueno, por ejemplo, en el caso de la física, uno aprende a solucionar problemas y uno puede meterse a cualquier ámbito, medicina, biología, bueno, claramente después necesitará más formación, pero con que uno tenga la motivación, eso es bastante valioso. Entonces, yo diría que no es determinante que uno haga el pregrado en una cosa y tenga que ya seguir por ahí. Bueno, no sé si tenemos más preguntas aquí en el público, si nos quieren comentar alguna otra cosa. Yo creo que tal vez podemos cerrar, dejo si son tímidas, dejo de grabar en este momento y nos despedimos, pero estamos acá por si hay preguntas, ¿vale? Entonces voy a dejar de grabar ya. Chao.